Para finalizar, vamos a hacer un bosquejo de los libros que hemos visto. Del contenido de los libros de Nehemías y de Esdras. Veamos el bosquejo del contenido del libro de Nehemías. Se divide en 6 puntos. Primero, reacción de Nehemías al informe concerniente a las condiciones de Jerusalén. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. A. Visita a Susa de Ananí, hermano de Nehemías y de otro judío. Su respuesta a la pregunta de Nehemías acerca de los judíos en el distrito jurisdiccional de Judá, Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. Allí lo podemos ver. B. Nehemías se ve conmovido y se da al duelo, ayuna y ora. Y eso está en Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11. 2. Solicitud de Nehemías para ir a Jerusalén. Se presenta oposición a la restauración de los muros de Jerusalén. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 y capítulo 4, versículo 23. A. Nehemías se le otorga autorización real para ir a Judá, aparte con jefes de la fuerza militar y hombres de a caballo. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 10. B. A pesar de la oposición se restaura el muro de Jerusalén. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 y capítulo 4, versículo 23. C. Nehemías inspecciona el muro de noche. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 20. D. Los que participaron en hacer reparaciones en varias sesiones del muro. Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 32. Se intensifica la oposición. Nehemías arma a los trabajadores para enfrentarse a la amenaza del enemigo. Eso está en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 23. Tercero, Nehemías insta a los judíos ricos a hacer restitución por haber cobrado incorrectamente intereses por préstamos a sus compañeros israelitas. Como gobernador desinteresado, es decir, a Nehemías no le importaban las cosas materiales. Y eso está en Nehemías capítulo 5, versículo 1 al 9. Cuarto, los enemigos no tienen éxito en el complot contra Nehemías, pero incluso después que el muro fue reedificado en 52 días, Tobías continúa amenazando. Y eso está en Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 19. Quinto, acontecimientos que siguieron a la terminación del muro. Nehemías capítulo 7, versículo 1 al 12 y Nehemías capítulo 12, versículo 47. A. Nehemías nombra porteros, coloca a Ananí y Ananías al mando de Jerusalén y da instrucciones acerca de la apertura y cierre de las puertas de la ciudad, escasamente poblada. Y eso está en Nehemías capítulo 7, versículo 1 al 4. B. Halla el libro del registro genealógico. Eso está en Nehemías capítulo 7, versículos 5 al 73. El pueblo reunido a la plaza pública cerca de la puerta del agua y oye la lectura de la ley y de las expiaciones. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 15. C. Sigue las fiestas de las cabañas. Eso está en Nehemías capítulo 8, versículos 16 al 18. D. El 24 de Tisri y de Etamín, aproximadamente 2 días después de la fiesta de las cabañas, se celebra otra asamblea. Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 10 y versículo 39. Durante la asamblea los israelitas hacen confesión de sus pecados y escuchan un repaso de los tratos de Dios desde el tiempo de Abraham. Eso está en Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 37. Continuamos con el bosquejo del libro de Nehemías. Se contrata un arreglo fidedigno y se autentica por sello. El pueblo se compromete a abstenerse de alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras.
a guardar los sábados y apoyar los servicios del templo. Eso está en Nehemías capítulo 9, versículo 38, Nehemías capítulo 10, versículo 39. Una de cada 10 personas es designada por suertes para morar en Jerusalén. Se hace una lista de aquellos que moran en Jerusalén y en otros lugares de la información genealógica acerca de los sacerdotes y levitas. Está en Nehemías capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículo 26. Acontecimientos relacionados con la inauguración de los muros de Jerusalén, Nehemías capítulo 12, versículos 27 al 47. Sexto, actividades posteriores del regreso de Nehemías a Jerusalén después de haber estado ausente durante algún tiempo. Eso está en Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 31. A. Se lee la ley al pueblo. La gente responde por medio de separarse de la compañía mixta de extranjeros. Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 3. B. Nehemías hace a que se limpia los comedores, de lo cual expulsa a Tobías de los patios del templo. Se encarga en que se apoye materialmente a los levitas y el templo. Pone en vigor la observación del sábado. Castiga a los que se han implicado en matrimonios mixtos con extranjeros y purifica y da asignaciones a los sacerdotes y los levitas. Eso está en Nehemías capítulo 13, versículo 4 al 31. Este es el bosquejo y el contenido del libro de Nehemías. Ahora veamos el bosquejo del contenido del libro de Esdras. Tiene 4 puntos. Primero, el decreto de Ciro para el regreso de los judíos a fines del año 538 o comienzo de la primavera del año 537 a.C. Eso está en Esdras capítulo 1, versículo 1, Esdras capítulo 3, versículo 6. Allí encontramos esto: bajo el mando de Zorobabel, el gobernador, regresan 42.360 israelitas, 7.737 esclavos y 200 cantores. Esdras capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, versículo 65, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Así lo confirma el libro de Esdras en el capítulo 2, versículos 64 y 65. Llegada a Judá en el 7º mes de Tisri, se edifica el altar y se ofrecen sacrificios. Eso está en Esdras capítulo 3, versículo 1 al 6. Reconstrucción del templo. Lo encontramos en Esdras capítulo 3, versículo 7, capítulo 6, versículo 1 al 22. A. Se colocó el fundamento del templo en el 2º año. Esdras capítulo 3, versículo 7 al 13. B. Por año los adversarios desconsolaron a los edificadores del templo. En el año 522 consiguen en que Artajerjes emita un decreto por el cual se detiene la edificación del templo a través del 2º año de Darío I. Y esto fue cuando encontraron el edicto. Está en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 24. C. Ageo y Zacarías, que son contemporáneos, animan a Zorobabel y a Jesúa, sumo sacerdote, para que hagan la obra de reconstrucción. Está en Esdras capítulo 5, versículo 1 al 2. D. Oficiales de más allá del río ponen en tela de juicio en que los judíos tengan el derecho de edificar, pero estos continúan la obra. Esdras capítulo 5, versículo 3 al 17. En cuanto a esto, Darío I investiga los registros depositados en Babilonia en la ciudad de Ecbatana, y eso lo vemos en Esdras capítulo 6, versículo 1 al 2. Refiriéndose al decreto real de Ciro el Grande, Darío I emite una orden por escrito para que la reconstrucción siga adelante sin estorbo. Eso está en Esdras capítulo 6, versículo 2 al 14. Se completa la edificación del templo en el 3er día del 12º mes de Adar.
En el 6º año, Darío I se inaugura el templo reconstruido. Se celebra la Pascua y la fiesta de las tortas no fermentadas, corroborarlo en Esdras capítulo 6, versículo 15 al 22. Artajerjes concede a Esdras en el año 468 a.C. un permiso por escrito para que vaya a Jerusalén. Eso está en Esdras capítulo 7, versículo 1 al 26. Donde dice, aquellos que deseen pueden ir a Jerusalén. Capítulo 7 de Esdras, versículos 12 y 13. Se les provee de oro y plata, además de utensilios. Eso está en Esdras capítulo 7, versículos 16 al 24. Se exime de impuestos a los sacerdotes, a los levitas y a los servidores del templo. Ellos no deberán pagar impuestos. Eso está en Esdras capítulo 7, versículo 24. Se autoriza a Esdras para que asigne magistrados y jueces con el fin en que hagan cumplir la ley de Dios y la ley del rey, corroborarlo en Esdras capítulo 8, versículo 1 al 36. Alrededor de 1500 hombres se ofrecen voluntariamente para ir en su viaje. Eso está en Esdras capítulo 8, versículo 1 al 14. En el río Ahava se tenía como lugar de reunión. Allí están presentes los sacerdotes, aunque no el resto de los levitas. Eso lo podemos ver en Esdras capítulo 8, versículo 15. A los levitas se les invita a que se unan al grupo. Esdras capítulo 8, versículo 16 al 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por su nombre, se busca la dirección de Jehová para que él indique cuál es el camino correcto, donde se pasa la plata al oro en los utensilios. Esdras capítulo 8, versículo 30. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. El 12º día del primer mes salen desde Abba, llegan a Jerusalén el primer día del 5º mes. Después del descanso de 3 días en el templo se hace entrega a los sacerdotes del dinero y de los utensilios. Eso está en Esdras capítulo 8, versículo 31 a 36. Esdras capítulo 7, versículo 7 al 9. Quedan anulados los matrimonios con las esposas extranjeras. Eso está en Esdras capítulo 9, versículo 1 y Esdras capítulo 10, versículo 44. Oración de Esdras, confesión pública en nombre del pueblo. Esdras capítulo 9, versículo 1 al 15. Muchos se arrepienten entre ellos, hay sacerdotes levitas. Esdras capítulo 10, versículo 1 al 6. Todos los de Judá convocados en Jerusalén se hace un pacto. Esdras capítulo 10, versículo 7 al 14. Todas las esposas extranjeras y sus hijos son despedidos en unos 3 meses. Eso está en Esdras capítulo 10, versículo 15 al 17. Registros de los que despidieron a sus esposas extranjeras. Eso está en Esdras capítulo 10, versículo 18 al 44. Así vemos en estos 2 libros lo siguiente. 3 personajes importantes, no solo en la reedificación del templo, de los muros de la plaza y de la ciudad, sino también de la instrucción de la ley que tiene que ver con Moisés, que fue dada al pueblo de Israel. A saber, estos 3 hombres fueron primero, Zorobabel edificó el templo y con Jesúa reestructuró a que el pueblo volviera a cumplir la ley. Pero años después, el pueblo entra en decadencia espiritual y aparece el segundo hombre llamado Esdras, que es levita, sacerdote, copista, rabino, maestro de la ley, y vuelve antes de Nehemías, aunque son contemporáneos, e instruye el pueblo. Después de Esdras viene el tercer hombre llamado Nehemías a reedificar la plaza, los muros de la ciudad de Jerusalén, para cumplir la profecía de las 70 semanas. Y Esdras y Nehemías se encuentran, como lo vemos en el libro de Nehemías. No se sabe si Nehemías tal vez le pidió que volviera o si tal vez Esdras estaba allí.
Según la tradición judía dice que Esdras se había ido, pero que Nehemías le pidió que volviera para ayudarle con la ley. Así encontramos que esos tres personajes son importantes en lo que tiene que ver en la profecía de las 70 semanas de Daniel en cuanto a la reconstrucción del templo, la ciudad, los muros y su plaza. ¿Qué sigue para el próximo video? Estudiar los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías, el cual es contemporáneo de Nehemías. Luego de eso, pasaremos a los reyes persas como los Daríos y los Jerjes. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.